Movimiento subversivo e informe de la Comisión de la Verdad. El Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Los orígenes del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Es el resultado de una larga depuración dogmática, vanguardista, sectaria y violenta, que tiene sus raíces en el marxismo-leninismo. Desde muy temprano, el marxismo se prestó a diferentes interpretaciones. Si seguimos la pista de las interpretaciones más duras, encontraremos los antecedentes de Sendero Luminoso que aparecen por lo demás en la definición misma de esta organización como marxista-leninista maoísta. El Partido Comunista Sendero Luminoso es una organización subversiva y terrorista que en mayo de 1980 desencadenó un conflicto armado contra el Estado y la sociedad peruana. La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha constatado que a lo largo de este conflicto, el más violento de la historia de la República de Perú, el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso cometió gravísimos crímenes que constituyeron delitos de lesa humanidad y fue responsable del 54% de víctimas fatales reportadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La ideología al mando. El Partido Comunista Sendero Luminoso conservó presencia entre los estudiantes, profesores universitarios y maestros ayacuchanos en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Guzmán se concentró en la reconstitución del Partido Comunista Peruano, siguiendo a Stalin, para quien los partidos comunistas se constituyen desde la cabeza hacia abajo y desde la ideología a la política. Guzmán comenzó trasladando la disputa entre las fracciones comunistas del terreno ideológico, instrumentalizando la fidelidad al pensamiento de Mariátegui, a quienes todas las fracciones reivindicaban como el padre del socialismo peruano y fundador del partido primigenio entre 1971 y 1972. Los cuadros del Sendero Luminoso conformaron el Centro de Trabajo Intelectual Mariátegui. Continuando con mi compañera, la formación del PCP o Partido Comunista Peruano, o también que se le conocía como el Sendero Luminoso, en Lima metropolitana. En 1970, el Sendero Luminoso tuvo pequeños núcleos de militantes en Lima y otras ciudades. Así, el 14 de noviembre de 1972 se reunió el entonces denominado Comité Regional 14 de junio para construir los organismos generados entre los trabajadores de las distintas ramas de la producción. Ha predominado la idea del PCP como una organización surgida exclusivamente en Ayacucho. Sin embargo, desde su constitución como facción autónoma en 1970, el Sendero Luminoso tuvo pequeños núcleos de militantes en Lima y en otras ciudades. El Comité Metropolitano decidió desarrollar un trabajo de frente entre sectores de pequeña burguesia, apareciendo casi a la filial limeña del CTIM, y el Comité Femenino Popular, que pasó a llamarse Movimiento Femenino Popular, o FPM, desde mayo de 1973. Además, el Centro de Autoeducación Obrera, que se llamaba CAO, ante la ausencia de directivas claras sobre el trabajo partido de Lima. En esta adquirió lo que Guzmán consideraría luego claros matices actrices. Es así que en junio de 1975 Guzmán, ya para entonces en Lima, decidió que el trabajo urbano del partido debía estar guiado por la formación de un amplio frente de masas, obrero como dirigente y barrios como masa. Un sector insistió en que debía profundizarse la presencia del partido en el movimiento sindical, darle más ideología a la clase obrera,
para que sea el motor principal de la revolución. En desacuerdo con los dogmas maoístas, la polémica interna fue tomada como forma en el contexto del auge sindical que vivía por entonces y que se expresó pocos años después con gran fuerza en los paros nacionales de 1977 y 1978, de los cuales la dirección del Sendero Luminoso tomó distancia por considerarlos. En noviembre de 1975, durante el desarrollo del quinto pleno de la Séptima Conferencia Nacional, la corriente liderada por Guzmán expulsó a la facción bolchevique de Lima por considerarla liquidacionistas de izquierda. Bueno, el pensamiento de Gonzalo. Sobre el llamado pensamiento de Gonzalo se habla mucho y se sabe poco. En el proceso de la fallida de inscripción legal de su movimiento político, los senderistas han afirmado públicamente su adhesión al pensamiento Gonzalo, sin haber hecho ninguna precisión de lo que sería ese pensamiento. Se trataría del pensamiento de Abigail Guzmán. Las ideas de Abigail Guzmán derivan directamente del leninismo, estalinismo y maoísmo ortodoxo, sin mediación de una visión crítica propia. El suyo es un mundo de ideas cerradas, de dogmas, de verdades absolutas. Los revolucionarios nosotros tienen la verdad de su lado y los contrarrevolucionarios, los otros, la mentira y la traición. O bueno, eso es lo que pensaba Abigail Guzmán. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru fue una organización armada marxista-leninista peruana fundada en el año 1982. Inició su accionar en julio de 1984 y formó parte de la época terrorista del Perú. En su informe final, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluyó que el MRTA fue responsable de 1,5% de las víctimas mortales del conflicto armado interno. Este fue considerado como una organización terrorista por el gobierno peruano y por los Estados Unidos de América. El MRTA se sirvió de asesinatos colectivos, emboscadas y atentados con coches bomba para atacar instituciones armadas del Estado, el Ejército y la Policía Nacional. El MRTA fue liderado por su fundador Víctor Polay Campos hasta su recaptura y encarcelamiento en julio de 1992. En la línea de comando por Peter Cárdenas, el jefe llamado Comandos Especiales del MRTA. Tras la captura de Polay, asumió como líder Néstor Serpa. Para inicios del año 2000, esta organización se encontraba desarticulada en el plano militar. Sin embargo, algunos de sus exmiembros se agruparon en una nueva organización, además de infiltrarse en organizaciones civiles a la izquierda política. Las principales acciones terroristas. Estas acciones fueron las más importantes. La práctica de secuestro, el cual fue considerado cuando la privación a la libertad personal se realiza por un grupo armado de manera generalizada o sistemática, constituye un crimen de lesa humanidad y esta fue entre 1984 y 1996. Otro punto son las acciones contra minorías sexuales, el cual es, según el movimiento homosexual de Lima, se calcula que las víctimas mortales del colectivo LGBT por parte de Sendero Luminoso y el MRTA durante el conflicto armado interno alcanzó la cifra de más de 500 personas. Existe un reportaje realizado a estas personas activistas de la organización que de la ciudad de Tarapoto por Antonio López y publicado en El País, en el diario El País, donde el movimiento revolucionario Tupac Amaru tuvo operaciones subdiversas y en este caso contra las minorías sexuales. El otro punto importante es la toma de la residencia del embajador de Japón. El hecho tuvo como desenlace el asalto por fuerzas especiales del ejército del Perú en un operativo llamado Ejército como Operación Chavín de Huántar, el cual fue el 22 de abril de 1997, que duró 4 meses. Durante el operativo militar murieron los 14 terroristas, incluyendo a Serpa Cartolini, un rehén y dos comandos, teniente coronel Juan Valer y el teniente Raúl Jiménez. Gracias. Continuando con nuestra exposición, les explicaré un poco acerca del informe de Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Como sabemos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, más conocidas como la CVR,
fue creada en el año 2001. Es un difícil contexto político luego de que el presidente Alberto Fujimori abandonara el país rumbo a Japón. Y durante el gobierno transicional de Valentín Paniagua. El objetivo principal de la CVR era investigar los crímenes y violaciones de los derechos humanos ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, a cargo de los actores del conflicto armado interno, esto es, el Estado peruano y los grupos subversivos de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. El nuevo gobierno de Alejandro Toledo reafirmó la vigencia de la CVR, ampliando el número de comisión a 12 y cambió su denominación añadiendo el término reconciliación. El 28 de agosto del 2003, el informe final de la CVR fue presentado en el Palacio de Gobierno ante el presidente Alejandro Toledo. Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, dio a conocer los dramáticos resultados de casi 2 años de trabajo. Lo propio se hizo un par de días después en Ayacucho, ciudad donde se inició el conflicto armado. Como sabemos, los hallazgos de las VR son importantes y en los 9 voluminosos tomos del informe se dio cuenta del desarrollo del proceso de violencia en los actores del conflicto, de los crímenes y violaciones de derecho humano, así como las secuelas de la violencia. También se incluyó una serie de recomendaciones orientadas al compromiso final de la reconciliación, las cuales estaban referidas al desarrollo de reformas institucionales, al programa integral de reparticiones, más conocida como el PIR, la PIR, y el Plan Nacional de Intervención Antropológico Forense. Y finalmente, pero no menos importante, se estableció una serie de mecanismos de seguimiento de las recomendaciones de la CVR. Continuando con la exposición, la CVR proporciona que el gran horizonte de la reconciliación nacional es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas. Y es a partir de su mandato de proporcionar la reconciliación nacional y de sus investigaciones realizadas que la CVR interpreta la reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad peruana y entre los miembros de la sociedad. También la CVR entiende que la reconciliación debe ocurrir en el nivel personal y familiar, en el de las organizaciones de la sociedad y en el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Los 3 planos señalados deben adecuarse a una meta general, que es la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias en nuestra historia republicana. Continuamos con los fundamentos de la reconciliación, que son la verdad, justicia y reconciliación. Y es que si la verdad es una condición previa de la reconciliación, la justicia es al mismo tiempo su condición y su resultado. Ello es así porque la justicia tiene diferentes dimensiones que es indispensable considerar y hacer respetar en su especificidad. Ella es, en primer lugar, de naturaleza judicial, pues se debe investigar y aplicar la ley con todo rigor para que no queden impunes los crímenes. En segundo lugar, la justicia es también reparadora, en el sentido en el que se esfuerza por compensar a las víctimas por los daños infligidos, y ella es, en fin, justicia política y social, que debe contribuir a la retribución del acceso y el poder a los bienes de la sociedad, sobre la base de los derechos reconocidos mediante la reconciliación misma.
Por las razones indicadas, el compromiso por la reconciliación comprende pues a la sociedad peruana en su conjunto. Es ella la que debe reconciliarse consigo misma y debe hacerlo instaurando las relaciones de reconocimiento recíproco que hagan posible la refundación del acuerdo social entre todos. En tal sentido, la reconciliación comprende 3 niveles. El primer nivel es político, es una reconciliación entre el Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas y la sociedad, y lo es también entre los partidos políticos, la sociedad y el Estado. El segundo es el nivel social. Es una reconciliación de las instituciones y los espacios públicos de la sociedad civil con la sociedad entera, de modo especial con los grupos étnicos secularmente postergados. Y la tercera es el nivel interpersonal. Es una reconciliación entre los miembros de comunidades o instituciones que se vieron enfrentados a causa de la violencia generalizada. Y también es de esperar que este proceso de reconciliación haya un reflejo en la educación, en la familia, en los medios de comunicación y en la propia vida cotidiana de todos los peruanos. Por último, tenemos algunas recomendaciones de estos, que pues las reformas institucionales necesarias para hacer real el Estado de Derecho y prevenir la violencia, la reparación integral a las víctimas, Plan Nacional de Sitios de Entierro y mecanismos de seguimiento en sus recomendaciones. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos nuestra conclusión. Bueno, en el caso de la desigualdad de género, llegamos a la conclusión del lado del PCPSL y el MRTA. Las mujeres de las comunidades fueron víctimas de asesinatos indiscriminados y cometidos en un régimen de terror y obediencia. Las niñas jóvenes fueron reclutadas a temprana edad para ser parte de los grupos subversivos, obligándolas a realizar trabajos diversos. Además, fueron forzadas a uniones no deseadas y obligadas a permanecer contra su voluntad en sus filas. Muchas de ellas, usadas como guardias de seguridad de los senderistas, fueron también objeto de abusos sexuales. También el MRTA fue liderado por el fundador Víctor Polay Campos hasta su recaptura y encarcelamiento en julio de 1992, secundado en la línea del mando por Peter Cárdenas Sluth, jefe de los llamados comandos especiales del MRTA. Y concluimos con nuestra bibliografía. Muchas gracias.